Hola, bienvenidos a la sesión de resolución de ejercicios de la aplicación Matemáticas y Física Media Superior con el tema Momento de inercia. Iniciamos con la pregunta 19. Determinar el momento de inercia que tiene una masa de 29 kilogramos si se encuentra separada a 4 metros del eje de giro. Iniciamos poniendo los datos, buscamos el momento de inercia, tenemos una distancia de separación de 4 metros y la masa de 29 kilogramos. La fórmula es que el momento de inercia es la sumatoria de todas las masas por las distancias elevadas al cuadrado. En este caso, como únicamente tenemos una masa, pues hacemos de cuenta como si no estuviera esto. De modo que me queda la sustitución de manera directa, que el momento de inercia va a ser igual a la masa, que es de 29 kilogramos, multiplicada por la distancia de separación respecto al eje de giro, que es de 4 metros, y esto elevado al cuadrado. En este caso lo ponemos de manera directa. Tenemos 29 multiplicado por 4 elevado al cuadrado. Si lo hiciéramos por separado, recordemos que habría que elevar primero al cuadrado y luego multiplicarlo por el 29. En este caso, al ponerlo de manera directa, nos da 464 y las unidades son kilogramos por metros cuadrados. Su resultado 464 es correcto. Determinar la masa de un objeto que se encuentra separado a 5 metros del eje de giro y tiene un momento de inercia de 121 kilogramos por metro cuadrado. Los datos que tenemos, un momento de inercia de 121 kilogramos por metro cuadrado, la distancia de separación de la masa respecto al eje de giro es de 5 metros, buscamos la masa. Nuestra fórmula nos dice que el momento de inercia es igual a la sumatoria de las masas por las distancias elevadas al cuadrado. Nuevamente, como aquí nada más se trata de una masa, pues hacemos de cuenta que no está el signo de la sumatoria, de modo que el momento de inercia es igual a la masa por la distancia elevada al cuadrado. Como lo que buscamos es la masa, entonces tenemos que dejarla solita. Lo que me estorba es justamente la distancia de separación. Como aparece multiplicando del lado derecho, la paso dividiendo del lado izquierdo. De modo que me queda que la masa es igual al momento de inercia dividido entre la distancia de separación elevada al cuadrado. Dicho esto, sustituimos. Tenemos entonces que la masa es igual al momento de inercia, que es de 121 kilogramos por metros cuadrados, y esto va a ser dividido entre 5 al cuadrado, que es la distancia de separación. En este caso son 5 metros que tienen que primero ser elevados al cuadrado. Tenemos entonces que la masa va a ser igual a 121 dividido entre 5 elevado al cuadrado. Nuevamente aquí la calculadora lo hace en automático. En caso de hacerlo por partes, primero habría que elevar al cuadrado el 5. De modo que me va a dar justamente lo que vemos, 121 sobre 25, es decir, es esto que tenemos, 121 entre 25. Aquí se ve claramente que se está elevando al cuadrado. Y esto lo que me da como resultado es 4.84. Las unidades, como vemos aquí, me queda metro cuadrado. Aquí tenemos kilogramo por metro cuadrado. Se elimina el metro cuadrado con metro cuadrado y me quedan las unidades en kilogramos. Ponemos el resultado, 4.8, 4.84, mismo, y como vemos es correcto. Determinar la distancia a la que se encuentra separado un objeto de 3 kilogramos de masa si tiene un momento de inercia de 208 kilogramos por metro cuadrado. Tenemos los siguientes datos: un momento de inercia de 208 kilogramos por metro cuadrado. Buscamos la distancia de separación de la masa respecto al eje de giro y la masa en cuestión, que es de 3 kilogramos. Nuestra fórmula nos dice que el momento de inercia es igual a la sumatoria de las masas por las distancias al eje de giro elevadas al cuadrado. En este caso, nuevamente, al tratarse de una única masa, pues entonces damos por hecho que esta sumatoria pues no tiene sentido en este caso. Procedemos a hacer, entonces nos quedaría de esta manera. Al ser una sola masa nos queda así. Y lo que hacemos entonces es despejar la R, puesto que es lo que nos interesa. Entonces, en un primer momento lo que notamos es lo que me estorba es la masa, que aparece multiplicando del lado derecho. Entonces la pasamos del lado izquierdo, de modo que nos queda de esta manera. Y posteriormente, como vemos, pues ahí que tiene un cuadrado. Este cuadrado, como sabemos, pasa como raíz, de modo que me queda la raíz del momento de inercia dividido entre la masa es igual a la distancia de separación. Procedemos a hacer dicha sustitución. Tenemos entonces que el momento de inercia, que es de 208 kilogramos por metro cuadrado, se va a dividir entre la masa, que es de 3 kilogramos, y a este resultado le vamos a sacar la raíz.
Tenemos entonces que R va a ser igual a la raíz de 208 entre 3. Nos da entonces 69.3, 3 periódico. Y aquí kilogramo se cancela con kilogramo y me queda metros cuadrados. Recordando que a esto todavía hay que sacarle la raíz, de modo que procedemos a hacer la raíz de ANS, recordando que es nuestro resultado. Si no lo tenemos habría que copiarlo. Y nos da entonces que R es igual de 8 y redondeamos este número a los decimales, nos queda 33. 8.33 metros. Nuestro resultado de 8.33 es correcto, como vemos. Determinar el momento de inercia que tienen dos masas de 14 y 10 kilogramos si se encuentran separadas a 7 metros del eje de giro. A 7 metros y el eje de giro se encuentra a la mitad de ellas. Iniciamos poniendo los datos, buscamos el momento de inercia. Ya en este caso tenemos dos masas, una de 14 kilogramos y otra de 10 kilogramos. Y la distancia de separación no la conocemos respecto al eje de giro, hay que notarlo. Si nada sabemos cuál es la distancia de separación de las dos masas. Y se nos dice también que el eje de giro se encuentra justamente a la mitad de las dos. De modo que si la distancia de separación es de 7 metros y se encuentra el eje de giro a la mitad, pues es la mitad de 7, que en este caso sería 3.5 metros. Eso es muy importante, es decir, analizar esta parte para no sustituir directamente el 7, puesto que tendríamos incorrecto nuestro problema. Una vez habiendo identificado esto, vemos la fórmula. El momento de inercia es igual a la sumatoria de las masas por las distancias elevadas al cuadrado. Como aquí ya se trata de dos masas, ya esta sumatoria tiene sentido. De modo que ya si lo desgloso me quedaría que el momento de inercia es igual la sumatoria de las dos masas. Entonces es primero considerar la masa 1 por la distancia respecto al eje de giro elevado al cuadrado. Y aquí la sumatoria me indica que justamente hay que sumar con la masa 2 también con su respectiva distancia respecto al eje de giro. En este caso, pues se trata de la misma R, entonces no hay problema en ello. Ya que vemos aquí de esta manera, procedemos a hacer la sustitución. Tenemos entonces que el momento de inercia va a ser igual a la masa 1, en este caso de 14 kilogramos, multiplicado por la distancia de separación, que es de 3.5, como ya dijimos, metros, elevados al cuadrado. Y esto lo vamos a sumar a los datos de la segunda, en este caso la segunda masa, que es de 10 kilogramos, cuya distancia de separación es la misma, 3.5 metros elevados al cuadrado. Nuevamente en este caso podemos ponerlo todo directamente en la calculadora. Lo haré en este caso por partes para ver cuál es lo que corresponde a cada masa. 14 por 3.5 elevado al cuadrado, esto me va a dar 171.5 kilogramos por metros cuadrados. Y esto, recordamos, es el momento de inercia de la primer masa, pero hay que considerar para que sea de todo el conjunto la otra masa. Entonces es nuevamente 10 por 3.5 elevado al cuadrado. Y esto me da como resultado 122.5 kilogramos por metros cuadrados. Ya que tenemos esto, solamente tenemos que sumar ambos números, es decir, 171.5 más 122.5, lo cual me da como resultado 294 kilogramos por metros cuadrados. Nuestro resultado 294, como vemos, es correcto. Determinar el momento de inercia que tienen dos masas de 21 y 5 kilogramos y se encuentran separadas a 4 y 7 metros respectivamente del eje de giro. Iniciamos poniendo los datos, buscamos el momento de inercia. Nos dice que tenemos dos masas, una de 21 kilogramos y otra de 5 kilogramos. Y estas ya no se encuentran a la misma distancia del eje de giro, si nos dan los datos a los que se encuentran separados cada una. En este caso la primera masa se encuentra a 4 metros y la segunda masa a 7 metros. Aquí lo que es muy importante es denotar los subíndices. No importa cuál considere yo como masa 1 o masa 2, pero sí tengo que identificar a qué distancia está cada una. En el caso de enunciado, al decir respectivamente, significa que la masa que se menciona primero, pues corresponde también a la distancia que se menciona primero. Es lo que es fundamental. En este caso procedemos entonces a hacer el desarrollo de nuestra fórmula que dice que el momento de inercia es igual a la sumatoria de las masas por sus distancias elevadas al cuadrado.
Tenemos entonces que el momento de inercia va a ser igual a, en este caso vamos a considerar la masa 1 por la distancia de separación 1 elevada al cuadrado más masa 2 multiplicada por su distancia de separación, por eso subíndice 2 y elevado al cuadrado. Obviamente aquí nada más, como son dos masas, se consideran pues dos, recordando que este signo de sumatoria indica que si hubiera más masas, pues seguiría la suma, con tantos elementos como se tuviera. Ya que lo tenemos de esta manera, procedemos a hacer la sustitución. Tenemos entonces que el momento de inercia va a ser igual a la masa 1, que es de 21 kilogramos, multiplicada por la distancia de separación, que es de 4 metros, esto elevado al cuadrado, y esto se le va a sumar lo correspondiente a la segunda masa, que en este caso es de 5 kilogramos, y se va a multiplicar por la distancia, que en este caso es de 7 metros, elevada al cuadrado. Ya que tenemos esto, procedemos a hacerlo. En el ejercicio anterior lo fui haciendo elemento por elemento. En este caso, como vemos, se puede poner todo directamente en la calculadora. 25 por 21 por 4 elevado al cuadrado más 5 por 7 elevado al cuadrado. Y esto nos da como resultado 581. Y las unidades que me quedan, como vemos, es kilogramo, que multiplica a metro, que se elevó al cuadrado, entonces es kilogramo por metro cuadrado, y son las mismas unidades, justamente por eso es que podemos sumarlas. El resultado entonces es 581 kilogramos por metro cuadrado. El resultado de 581, como vemos, es correcto. Determinar la masa de un objeto que se encuentra a 3 metros del eje de giro, si con un segundo objeto de 7 kilogramos ubicado a 2 metros del eje, tiene un momento de inercia de 108 kilogramos por metro cuadrado. Iniciamos poniendo los datos. Tenemos un momento de inercia de 108 kilogramos por metro cuadrado. Y hay que poner mucho cuidado porque nos dice que estamos buscando una masa, en este caso la he notado como masa 1, que está separada a 3 metros. Es lo que decíamos, de tener cuidado justamente de qué masa corresponde a qué distancia. Y nos dice que la otra masa, que es de 7 kilogramos, se encuentra a una distancia de 2 metros. Estas dos masas son las que generan este momento de inercia de 108 kilogramos por metro cuadrado. La fórmula, creemos que el momento de inercia es igual a la sumatoria de las masas por las distancias de separación elevadas al cuadrado. Como ya dijimos, se desglosa de la siguiente manera, es decir, cada masa multiplicada por su distancia de separación elevada al cuadrado. En este caso, como lo que estamos buscando es la masa 1, lo primero que tenemos que hacer es quitar el otro término. Recordemos que aquí es como si estuvieran justamente agrupados una masa y otra masa, separadas por el signo de más. Entonces en este caso procedemos a hacer. Lo que estamos notando entonces es que justamente esta masa 2, de la cual conozco los datos, está como un grupito, está sumando, en este caso con el término que estamos buscando. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que va a pasar, como está sumando del lado derecho, va a pasar restando del lado izquierdo. De modo que me queda que el momento de inercia es igual a la masa, el momento de inercia menos la masa 2 multiplicada por R2, es decir, su distancia de separación elevado al cuadrado, va a ser igual a la masa 1 multiplicada por su distancia de separación elevado al cuadrado. Ya lo que tenemos aquí es que como lo que buscamos es la masa 1, pues vamos a repetir este mismo término, es decir, I menos la masa 2 multiplicada por la distancia de separación 2 elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a la masa 1. Y aquí nada más agregar justamente que como este R1, esta distancia de separación de la masa 1 elevado al cuadrado, está multiplicando el lado derecho, pues pasa dividiendo del lado izquierdo. Y se va a dividir a todo el término que ya teníamos. Entonces me queda aquí que es la distancia 1 elevado al cuadrado. De este modo entonces procedemos a hacer la sustitución. Tenemos entonces aquí que la masa 1 va a ser igual al momento de inercia. Vamos a hacer primero lo de arriba, que es de 108 kilogramos por metros cuadrados, menos, vamos a quitar lo correspondiente a la segunda masa, la masa 2, que es de 7 kilogramos, multiplicada por la distancia de separación 2, en este caso es de 2 metros, todo esto elevado al cuadrado. Aquí ya tenemos estos términos. Y cuando acabamos de hacer todo esto, vamos a dividirlo justamente
entre la distancia de separación 1, que es de 3 metros, y que está elevado al cuadrado. Tenemos entonces aquí, pues pasamos a hacer las operaciones. Vamos a poner primero únicamente el término de arriba. Entonces va a ser 108 menos 7, que multiplica a 2 elevado al cuadrado. Esto me da como resultado 80. Las unidades que tenemos, como vemos, es kilogramo por metro cuadrado. Aquí da lo mismo, metro elevado al cuadrado da metro cuadrado y multiplicado por kilogramo, pues me da kilogramo por metro cuadrado. Esta es la razón por la cual puedo sumarlas. Y después esto lo vamos a dividir entre los 3 metros elevados al cuadrado. 3 elevado al cuadrado da 9 y metro elevado al cuadrado da metro cuadrado. Entonces tenemos que para obtener el valor de la masa 1 hay que dividir 80 entre 9. Y esto me da como resultado 8.89 ya redondeado, y las unidades, como vemos, se cancela metro cuadrado con metro cuadrado, me quedan en kilogramos. Bueno, nuestro resultado 8.89, como vemos, es correcto. Determinar a qué distancia se encuentra un objeto cuya masa es de 6 kilogramos si con un segundo objeto de 2 kilogramos ubicado a 2 metros del eje se tiene un momento de inercia de 501 newtons por metro cuadrado. Los datos que tenemos, un momento de inercia de 501 kilogramos por metro cuadrado. Ahí hay un pequeño error en la aplicación, aparece un newton, pero no, es un kilogramo. Tenemos una primer masa que se nos dice que es de 6 kilogramos y de la cual queremos saber a qué distancia se ubica. La masa de 6 kilogramos es la que queremos saber a qué distancia se ubica. Y la segunda masa nos dice que es de 2 kilogramos y está ubicada también a 2 metros. Recordemos que pueden ser otros valores, no necesariamente tienen que ser los mismos. Nuestra fórmula es que el momento de inercia es igual a la sumatoria de las masas por las distancias elevadas al cuadrado. Como ya dijimos, significa esto, desglosado cada masa con su distancia elevada al cuadrado, y todas se suman. En este caso, al igual que en el caso anterior, lo primero que tenemos que hacer es justamente empezar a hacer el despeje. Esto queda que como lo que yo estoy buscando es esta R1 elevado al cuadrado, primero voy a quitar el otro término. Como todo se está multiplicando, es como un conjunto, y como se está sumando, va a pasar restando. Me queda entonces que el momento de inercia menos este término, que es masa 2 por su distancia elevada al cuadrado, va a ser igual a la masa 1 por su distancia elevada al cuadrado. Aquí hay un 1, si es que no se ve, masa 1 elevada al cuadrado. Y después lo que estamos notando es que como queremos saber R1 elevado al cuadrado, pues va a ser este mismo término. Entonces vamos a copiar esto anterior y menos M2 por R2 elevado al cuadrado va a ser igual a la primer distancia elevado al cuadrado, y lo que dijimos, que como esta masa 1 aparece multiplicando del lado derecho, la vamos a pasar dividiendo del lado izquierdo. De modo que me queda esta parte. Ya falta otro paso, que es justamente pasar este cuadrado, que como sabemos pasa como raíz. De momento lo voy a dejar así y haré el cambio al final. Tenemos entonces aquí R1 elevado al cuadrado, recordemos que no he despejado ese cuadrado, va a ser igual al momento de inercia, que es de 501 kilogramos por metro cuadrado, al cual le vamos a restar la masa 2, que es de 2 kilogramos, multiplicada por la distancia de separación de esa masa, que es de 2 metros, y que la tenemos que elevar al cuadrado. Y esto a su vez lo vamos a dividir entre la masa 1, que en este caso es de 6 kilogramos. No olvidemos en este caso aquí, bueno, dio el mismo dato, pero lo que se eleva al cuadrado es justamente la distancia de separación, no la masa. Entonces procedemos a hacer dichas operaciones. Tenemos entonces que la distancia 1 elevado al cuadrado va a ser igual, resolvemos lo de arriba, que es 501 menos 2 kilogramos multiplicado por la distancia, que es de 2 elevado al cuadrado. Y esto me da 493. Las unidades kilogramos por metros cuadrados, puesto que vemos aquí metro por metro, metro cuadrado, y multiplicado por kilogramo, da kilogramo por metro cuadrado. Y esto a su vez lo vamos a dividir entre la masa 1, que es de 6 kilogramos. Como vemos, se va a cancelar kilogramo con kilogramo. Hacemos entonces dicha división, 493 entre 6, y esto me da como resultado 82.17, ya redondeado, las unidades en metros cuadrados.
Pero recordemos que no hemos terminado, aquí las mismas unidades me lo dicen, todavía tenemos que quitar este cuadrado. Y recordemos que esto lo hacemos pues sencillamente sacando la raíz, en este caso la raíz cuadrada de 82.17 metros cuadrados. Cuando usamos el cuadrado de un metro cuadrado, pues me va a dar las unidades en metros. Y ya nos vamos a ver cuál es el resultado de esto. Es entonces la raíz de este número, que recordando lo podemos poner como ANS directamente, o si no poner 82.17, y me da de 9.06, que podemos redondear a 9. Ponemos nuestro resultado de 9.06 y como dijimos puede ser redondeado a 9 puesto que el siguiente decimal es de 0.